Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Jorge Salles, analista político, para hablar sobre las elecciones anticipadas y candidatos al apuro. Tantos apuros que ahora vemos ya, y vamos a analizar también las recientes decisiones judiciales que podrían poner a un nuevo candidato en este proceso electoral. Doctor Salles, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo se ve el panorama de las elecciones anticipadas? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de todo lo que ha ocurrido? Algunos, como se dice coloquialmente, cambios de camiseta de último momento. Hemos visto socialistas hacerse de derecha y hemos visto estos cambios de último momento. ¿Qué seguridad le da esto al elector? Bueno, Fausto, un poco el mismo circo de siempre, ¿no? Frente al cual me consulta cómo veo yo este panorama. Le voy a ofrecer dos reflexiones fundamentales. La primera es que aspiro, posiblemente sueño ilusamente, en la posibilidad, o aspiro a la posibilidad, de que dentro de un espectro relativamente amplio del centro, desde el centro derecha hasta el centro izquierda, haya una real voluntad de generar finalmente una candidatura única. Es terrible el fenómeno que sufrimos de proceso electoral en proceso electoral, esta dispersión de candidaturas, y no solamente en las candidaturas a la máxima magistratura de la presidencia de la República, también lo vemos en las elecciones municipales, una dispersión de candidaturas que eventualmente casi garantiza que va a llegar alguien no deseable. Primera reflexión. Pienso y he tenido algunos contactos con personas cercanas a las candidaturas que sugieren que existe por lo menos alguna apertura a pensar en términos de, ya que no tenemos un sistema formal de primarias en el país, que tengamos más bien el ojo puesto o el oído puesto en las encuestas, en encuestas serias, confiables, que permitan realmente determinar quién tiene la real oportunidad de enfrentar a las candidaturas que representan una amenaza para el futuro, para la estabilidad, para la institucionalidad del país, que creo que todos estamos perfectamente claros en a quienes me estoy refiriendo. Y lo segundo que quiero compartir con usted, Fausto, es una idea que no es original mía. Yo quiero ser muy honesto en reconocer la autoría. La autoría es de mi hijo Francisco, que fue uno de los originales pensadores detrás de la dolarización hace ya casi 25 años. Y hemos coincidido con mi hijo en que uno de los puntos esenciales alrededor de los cuales debe girar toda nuestra preocupación en este proceso electoral que se nos avecina es pensar en términos de quiénes entre los candidatos podemos confiar que fortalecerán y mantendrán la dolarización y quiénes más bien constituyen una amenaza a esta que es. Estoy seguro que usted, Fausto, conoce el hecho, estamos conscientes de que esta es la institución más sólida, más respetada en el Ecuador. Nada tiene mayores índices de aprobación y de aceptación en el Ecuador que la dolarización. Y es crucialmente importante darnos cuenta de que algunos de los candidatos que ya están barutándose, y seguramente el que será anunciado el día de mañana, son candidatos que realmente ponen en peligro la dolarización. Y si la dolarización fuese a ser derogada, fuésemos a reversarla, el país entraría en un caos similar al caos en el cual se encuentran Venezuela y un par de otros países latinoamericanos. No obstante, en el discurso de los candidatos y en todo este debate que se ha generado y en el lanzamiento incluso de las precandidaturas, no es el tema de la dolarización el que ha centrado la expectativa siquiera de los ciudadanos, porque hay otros temas que de momento superan incluso la preocupación, por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la creación de empleo, que creo que están en primer lugar.
Es por eso mismo que me permito poner la voz de alerta. Ojo, estamos ya tan acostumbrados a la dolarización, ya la damos tan por hecha, que no somos adecuados, no estamos adecuadamente conscientes como sociedad de que en cualquier momento puede entrar cualquiera de estos forajidos irresponsables y tumbarla. No estamos viendo esa amenaza. No estamos viendo esa amenaza y por eso mi voz de alerta. Exactamente por eso mi voz de alerta, Fausto. Estamos ya, la damos demasiado por descontada, como inamovible, y no es inamovible. Hay fascinerosos entre los candidatos que quieren restablecer el antiguo y perverso sistema del Banco Central, la emisión de billetes, porque así pueden controlar mucho más variables que son eventualmente convenientes para los amigos del régimen, eventualmente incluso para el propio narcotráfico. Entonces, Doctor, por eso mi voz de alerta, Fausto, y le agradezco mucho su comentario, porque creo que subraya la importancia de poner en el tapete, poner en conciencia de todos nosotros el hecho de que algunas de estas candidaturas demagógicas van a, si es que llegasen a ganar, van a destruir la dolarización y con eso nos van a llevar a todos al desastre. y a eso iba mi siguiente pregunta en relación a, usted se refiere a algunas de estas candidaturas, porque claramente identificada tenemos evidentemente al menos una tendencia, de la cual no sabemos todavía la candidatura, aunque presumimos por dónde van los tiros, como se dice, pero hay otras candidaturas, aparte de la tendencia que ya conocemos, que estén en esta línea o que eventualmente puedan ser los candidatos ocultos de la Revolución Ciudadana? Y no solamente los propios candidatos ocultos de la Revolución Ciudadana, Fausto, sino aquellos que es triste y no quisiera ofender personalmente a nadie, pero aquellos que eventualmente cumplen el rol de los tontos útiles, ni cuenta se dan de que están yendo en determinadas direcciones por falta de conocimiento o, en el extremo más cínico, por viveza, sabiendo exactamente lo que están haciendo, eventualmente pretenden que se han dejado arrastrar. Pero hay poca conciencia ya en la actual generación de votantes. Pensemos que un porcentaje importantísimo de quienes van a ir a las urnas en agosto ni siquiera recuerdan la época predolarización. Ya eso lo recordamos mi generación, los viejos, su generación, quienes están en la mediana edad, pero un enorme porcentaje de la gente debajo de los 30 años no tiene el menor recuerdo de ese proceso, de la angustia espantosa por la que pasamos. Quienes vivíamos devaluación, desvalorización del dólar, inestabilidad, tasas de intereses del 90%, todo aquello ya está olvidado. Ya damos por sentado que la nuestra es una economía con una maravillosa estabilidad, pero está dada por una institucionalidad que es frágil, que puede ser llevada para atrás, puede ser destruida con relativa facilidad. Doctor Salles, ¿y qué es lo que puede ocurrir en esta relación ejecutivo-legislativo? Ya hemos visto, ya hemos tenido la mala experiencia de este gobierno cuando de inicio comenzó poniéndose al frente y enfrentándose, por decirlo así, con los asambleístas de mayoría. Esto al final prácticamente le iba a costar una destitución eventualmente, y el nuevo presidente o presidenta de la República deberá tender puentes con una asamblea de la cual tampoco hay certezas cómo estará integrada. Y Fausto, me pide usted que otee la bolita de cristal, que está más nublada de lo que típicamente está, y aun cuando no está nublada es mala idea otear la bolita de cristal. Pero podría visualizarse un nuevo periodo de malas relaciones de ejecutivo-legislativo. Lamentablemente sí, porque lamentablemente, Fausto, la vasta mayoría de nuestros políticos todavía viven el criterio de Carl Schmitt de que la política es cuestión de amigos y enemigos, y el que piensa distinto es un enemigo, no meramente un contrincante político con el cual se debe tratar de negociar para encontrar soluciones útiles y valiosas para el país y para la mayoría de nosotros. Entonces, sí, yo no tengo en ese sentido ningún optimismo de que a partir de agosto vamos a tener una luna de miel entre el ejecutivo que será elegido y el nuevo legislativo,
las raíces de esta terrible inestabilidad política en la que vivimos, a mi juicio, están son mucho más profundas que meramente circunstancia política. Tienen que ver con los pésimos niveles de formación ciudadana, de formación de personas pensantes, responsables, que asuman la responsabilidad de la ciudadanía. Algo que me parece que debería estar en el debate, por ejemplo, Fausto, también es el voto obligatorio. El voto obligatorio hace que una cantidad enorme de gente que no tiene la más remota idea de qué está ocurriendo, de por qué realmente deba elegir a este o a aquel candidato, va y vota. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, para luego poder abrir una cuenta de banco, para poder hacer un trámite. Entonces lo que tenemos es una masa gigantesca de votantes irresponsables. Cuando el voto es facultativo, van y votan, o vamos y votamos, porque me permito incluirme y estoy seguro que lo incluye a usted también, vamos y votamos quienes tenemos conciencia de la responsabilidad de definir quién nos va a gobernar. Entonces, volviendo específicamente a su pregunta, yo no avisoro motivos para pensar que lo que vendrá después de agosto va a ser significativamente diferente de lo que acaba de terminar. Es esa confrontación, ese canibalismo. Podría haber entonces la misma pugna ejecutivo-legislativo en este año y medio que queda, independientemente de quién llegue a la presidencia, independientemente de quién sea la mayoría en la Asamblea Nacional. Y con esto termino, doctor Salles, esta falta de estructura en los partidos políticos que hemos visto en el caso de Pachacuti, en el caso del Partido Social Cristiano, en la última etapa de la Asamblea Nacional, en el caso de la Izquierda Democrática, sin duda, hasta estos días, esta falta de estructura en los partidos políticos junto a esta suerte de partidos de alquiler que han servido algunos para colocar algunos candidatos. Ayer escuchábamos a Javier Herbas que se encontró un partido, el Movimiento Reto, a último momento porque no tenía antes uno y por eso decidió cambiar de opinión. Esta falta de estructura, me refiero, va a pesar mucho en la gobernabilidad, en el proceso que entraría ya de este año y medio de gestión. Sí, la respuesta concreta a su pregunta, a mi juicio, es sí, va a pesar, porque es parte de la descomposición institucional y sociopolítica de nuestra sociedad. Descomposición que yo eventualmente atribuyo, Fausto, usted posiblemente me ha escuchado decir esto antes, lo atribuyo a que estamos obsesionados con la idea de que es a través del proceso político que vamos a resolver los problemas del país. Y en consecuencia es en el poder político que se centra toda la atención de nuestra sociedad. Nos tienen embobados con el circo político. Uh-huh. Y en consecuencia no nos preocupamos de cosas más profundas, creencias fundamentales, valores fundamentales, el sentido esencial de esencia, el sentido de ciudadanía que hace que asumamos responsabilidades frente a toda nuestra sociedad y sus necesidades. Todo aquello no va a ser resuelto por quien elijamos presidente, asambleísta. Todo eso va a ser resuelto cuando cambiemos fundamentalmente la manera en que criamos y educamos a qué clase de ciudadanos, qué clase de personas generamos como estantes y habitantes del país. Y entre tanto seguimos con el circo político, con todas las distracciones y todo el desastre que genera el circo político. Y los problemas del país ahí sigue, de generación en generación en generación, tristemente. Panorama desolador, doctor Salles. En todo caso, esperemos que la situación cambie, esperemos que haya un poco más de conciencia, que la participación también de la gente que acude a las urnas sea responsable, sea consciente, sea informada por sobre todas las cosas. Doctor, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, gusto de verle. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido el doctor Jorge Salles, analista político, hablando sobre las elecciones anticipadas y los candidatos presentados al apuro, algunas de las alianzas y también dando su visión sobre lo que podría ocurrir en el próximo año y medio de gestión de quien llegue a ser presidente o presidenta de la República y quienes lleguen a la Asamblea Nacional. Lastimosamente, el panorama no es muy alentador respecto de las organizaciones políticas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.